Dios sabe que tanto aquellos como nosotros y todos los que servimos a Dios necesitamos siempre vuestras oraciones. Son muy importantes para que ustedes estén orando. De hecho, antes de ir al mensaje, hay un pasaje que nos habla sobre este asunto. Yo quisiera llevarles a manera de introducción, viéndolo de esta manera, vamos a la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta, y específicamente en el capítulo número 3, segunda a los tesalonicenses, capítulo número 3, tenemos ahí un mandato de parte del Señor, de parte de nuestro Señor Jesucristo, o a través del apóstol Pablo, que nos dice estas palabras. Segunda a los tesalonicenses, capítulo número 3, verso número 1. Gracias. Bueno, ¿no se escucha viciado un poquito? ¿Está bien para ustedes? Ok. Dice el verso número 1, segunda a los tesalonicenses 3:1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Perdón, me estoy leyendo primero, es segunda. Dije segunda. Aquí está. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Estos versículos nos hablan sobre el mandato de orar. Por lo demás, hermanos, orad, orad, no nos cansemos pues de orar. Verso número 1 del capítulo 3 de segunda de los tesalonicenses. Orad por nosotros, porque la palabra de Dios corra, sea glorificada, así como lo ha sido o lo fue entre vosotros. Y también porque sabemos que en el campo misionero, en los lugares donde servimos al Señor, tanto aquí en la ciudad, no es seguro, ni tampoco allá en la región citrícola, ni en ningún otro lugar. Sabemos lo que hay en el mundo, lo que existe, la maldad. Pero dice por eso el apóstol, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero gracias a Dios que en Cristo estamos seguros, en Cristo tenemos confianza, en Cristo, que es nuestra ancla, que nos sostiene, en Cristo, en sus manos, le servimos a Él y con Él podemos confiar. Alza tus ojos y mira, vamos al pasaje que vamos a hablar. Es el Evangelio de San Juan, capítulo número 4. San Juan, capítulo número 4. Veamos aquí en el pasaje que vamos a tratar el día de hoy, verso número 1. Alza tus ojos y mira. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vamos a orar, por favor. Amado Padre, ahora, Señor, te honramos y te bendecimos a través de tu palabra. Que este sea un tiempo muy especial para que podamos estar atentos y podamos escuchar el mensaje tal y cual tú nos lo dices en tu palabra. Y que a través del mensaje que hoy nos quieres hablar, también podamos tomar una acción positiva para cumplir tu palabra, para llevar a cabo esta palabra tuya. Por lo cual te pido que tú nos bendigas, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable a nuestros corazones, y tú, Señor, recibas la honra y la gloria hoy y siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, bendito Dios, amén. Entonces, estamos empezando con esta narración aquí en San Juan capítulo 4. El pasaje es muy conocido porque muchas veces quizás se ha leído y se ha predicado sobre este pasaje, pero hoy Dios nos va a llevar a través de este pasaje para hablarnos acerca de lo que es la obra de Dios, el hacer la obra misionera y evangelística a la vez. ¿Sabían ustedes que tanto
la obra evangelística como también la obra misionera van de la mano, una de otra, porque una de otra dependen en sí. Entonces el Señor Jesucristo se encuentra en una situación donde Él dice en su palabra, aquí en el Evangelio de San Juan, que Él iba hacia Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. Y dice la palabra de Dios entonces, ahí en el texto que acabamos de leer, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Recordemos que en Galilea el Señor Jesús ya ha realizado un milagro. Y Él ha realizado el primer milagro que hizo ahí en ese lugar, donde convirtió el agua en vino. Entonces, ahora su propósito era ir hacia ese lugar otra vez, saliendo de Judea. Pero en el camino le era necesario pasar por Samaria. Entonces, si nos ubicamos un poquito en el mapa, abajo está Judea, en medio está Samaria y arriba está Galilea. Y le era necesario ir hasta Galilea. Entonces, pero primero era necesario pasar por Samaria. Y nos encontramos en una situación donde dice la palabra de Dios, cuando Jesús le pide a la mujer, dame de beber, versículo 7, dame de beber de esa agua del pozo. Dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y en el verso número 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y yo quiero decirles, hermanos, que para poder llevar el evangelio no hay barreras. No deben de existir ninguna barrera, ni tampoco debe existir ninguna excusa o cuestión cultural o racista o como se llame. Es decir, todos necesitan el evangelio, así como yo necesito de Cristo y necesité de esa salvación por gracia. Nosotros sabemos y conocemos a través de la palabra de Dios que todos necesitan el evangelio. No hay persona que no necesite el evangelio, sea cual sea su lengua, sea cual sea su cultura, sea cual sea su nacionalidad. Y para eso no hay barreras, no hay ninguna barrera que nos pueda impedir o nos debiera impedir llevar el evangelio. En realidad, somos nosotros los que ponemos limitaciones para llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Mas no debe de haber ninguna limitación en nosotros. Tampoco en nuestra mente ningún prejuicio para llevar a las personas a cierto grupo de personas. Aunque hablen otro idioma, dialecto, lengua, pero ellos tanto como nosotros necesitan a Cristo. Necesitan de esa agua de vida como la mujer samaritana. Y entonces dice la palabra del Señor que ahí Jesús estaba en ese lugar, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo, y cuando vino esa mujer, entonces le dijo, dame de beber. No es coincidencia que Jesús pasara por Samaria. No es coincidencia, no es suerte tampoco, sino que fue algo que Dios planeó. Jesucristo, en su mente y en su corazón, estaba alcanzar a aquella mujer samaritana, porque dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. En nuestra mente y en nuestro corazón debe estar ese pensamiento de Jesucristo, esa idea de Él en el corazón nuestro, de tener compasión por las personas, no importando nada de aquella persona. Ustedes saben que en la cultura donde vivimos y en muchos lugares, pues a veces se menosprecian a las personas, pero nosotros, por medio del evangelio de Jesucristo, podemos llegar hasta lo último de la tierra y a cualquier persona con su palabra. Dice la escritura que sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús entonces no había comido. Aparte estaba cansado y Él planeó esa oportunidad para poder llevar su palabra, para poder tener un diálogo con aquella mujer y así poderle evangelizar, hablarle del reino eterno. Sabemos que para hacer la obra misionera, pues nos cansamos. Para llevar el evangelio a una persona, podemos tener nosotros limitaciones humanas como
cansarnos como sueño, nos da sed, tenemos hambre, pues son las mismas circunstancias en las cuales Jesús también le sirvió al Dios vivo y verdadero. Pero así como Jesús, nosotros también tenemos a nuestro alcance todos los recursos y todas las bendiciones de parte de Dios para que no haya ningún obstáculo, ninguna barrera, ningún prejuicio, nada que nos pueda impedir llevar la palabra de Dios a las personas. Imagínense ahorita con este sol, con este calor, llevar la palabra de Dios a un lugar donde está insoportable el calor, pero pues Dios nos mandó a llevar el evangelio hasta esos lugares. ¿Ok? Pues si Dios nos manda, ¿qué es necesario hacer? Obedecer al llamado del Señor. En una de las lecturas que estaban ustedes ahí teniendo, en el libro de los Hechos, capítulo 16, dice la palabra de Dios que Pablo obedeció a la visión de aquel varón macedonio que les decía: pasa y ayúdanos. Y dice la escritura que inmediatamente entendiendo esa palabra, ellos salieron dispuestos, con su corazón dispuesto a servir al Señor. Y así nosotros como cristianos, como iglesia, debemos de estar siempre dispuestos y disponibles a llevar su palabra. El precio por llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra no tiene nada que ver con el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. No se compara. Déjenme decirles lo que aconteció después. Dice la escritura en el versículo 9: cuando Jesús le pidió: dame de beber, la mujer dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y sabemos que realmente entre los samaritanos y los judíos no se podían ver entre sí. No podían verse entre sí. Por eso le dice la escritura aquí la mujer: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Cómo te acercas a mí sabiendo quién soy yo? Ahora, si profundizamos un poquito más, no se trata nada más de que era una mujer samaritana, sino que también la vida que llevaba esa mujer, ¿van conmigo? La vida que llevaba esa mujer no era agradable ante los ojos de Dios. Porque si seguimos con la historia bíblica, nos vamos a encontrar que esa mujer no era de lo mejor, terrenalmente hablando. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Bueno, entonces Jesús salió de Judea, se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, tuvo sed, como también en otras ocasiones, como ser humano también, 100% Dios, 100% humano, tuvo esas limitaciones como nosotros también. Pero ahora, en esta plática, en este diálogo que sostiene con esta mujer, en el verso número 10 dice la palabra de Dios: Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Ahora sí, le empieza a mostrar el mensaje. No se trata del agua física, no se trata de esa agua con la cual puedes saciar por un momento tu sed, pero después te va a volver a dar sed. Y ahí Jesús le empieza a llevar hacia el punto principal, hacia el mensaje, hacia el objetivo, que es el mismo, que es hablarle del evangelio del reino. Allí en ese pasaje dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Eso quiere decir que cuando le pedimos al Señor que Él nos bendiga, Él nos puede bendecir. Y de hecho Él ya nos ha bendecido con esa agua viva, con esa bendición de la vida eterna, de la salvación de nuestras almas. Ya Dios nos ha bendecido con esa bendición tan grande. En otro pasaje dice la palabra de Dios, ahí mismo en San Juan: el que a mí viene, no le echo fuera. O sea, que las personas cuando reconocen que necesitan del Señor o necesitamos de Dios y nos acercamos a Él, Él ampliamente nos abre sus brazos para recibirnos,
para aceptarnos tal y como somos, para darnos su amor, cobijarnos, abrigarnos con su amor. Porque Dios es así, es justo, pero también es compasivo. Hace justicia, pero también es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Ese es el Dios que necesitamos predicar, a Jesús, y que la gente y el mundo puedan conocer que en Él está esa agua viva, esa agua viva. La mujer le dijo en el verso 11, Señor, no tienes con qué sacarla, refiriéndose todavía al agua material. Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? La mentalidad de las personas se enfocan en lo terrenal, pero Dios la está llevando, Jesús está llevando a esta mujer hacia su real necesidad, más allá de lo material. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, se refiere también a que como iglesia levantemos nuestros ojos, veamos hacia alrededor y miremos los campos, que son las personas, la gente, las comunidades, las ciudades, los pueblos. Esos son los campos a los cuales necesitamos llevar el evangelio, la palabra de Dios, y en la cual también Dios nos da una visión amplia de cómo podemos hacerlo. Hermanos, aquí hay mucho talento de parte de Dios. Ustedes como iglesia tienen la experiencia, tenemos la experiencia para hacerlo, pero es necesario ir, es necesario ejecutar la orden del Señor, es necesario obedecer la palabra de Dios, así como Pablo en el pasaje de Hechos capítulo 16, obedeciendo. Y aquí es simplemente obedecer su mandato. Y es un mandato, en realidad, miren, en cada evangelio Jesús nos habla sobre ese mandato. Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahí podemos continuar para terminar ese pasaje, pero quiero llevarlos a eso. En Marcos 16, 15, id y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Lucas también nos habla en Lucas capítulo 24, que vayamos y prediquemos el evangelio del arrepentimiento a todas las naciones. Juan también, Jesús nos dice a través del evangelio de San Juan, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Y qué más digo de Hechos capítulo 1 versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. O sea, Dios nos ha capacitado a través de su palabra. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo tenemos el poder de Dios, tenemos su palabra, tenemos el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué nos faltaría para obedecer el llamado simple del Señor de llevar el evangelio a toda criatura? ¿Qué nos estaría faltando? ¿Visión? ¿Obediencia? ¿Recursos? Bueno, veamos lo que sigue aquí. Dice la palabra del Señor ahí en el texto donde nos hemos quedado. Dice en el verso número 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera, mire usted, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En realidad, lo que viene a llenar la vida de una persona, satisfacer la vida de una persona, es Cristo. Es esa agua de vida, es esa fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús nos ofrece la vida eterna, la salvación de nuestras almas por gracia divina. Y al tener esa vida eterna, esa salvación por gracia, tenemos esa fuente de agua viva.
Pero ¿qué más digo? Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, el mismo Señor Jesús es el que va a fluir en nuestra vida como agua viva para poderla compartir con las personas, para poderla ofrecer a la gente, para poderles decir, yo tengo esa agua viva, yo estoy disfrutando, gozando de esa bendición de agua viva, y yo quiero que tú también tengas esa agua viva, para que ya no tengas sed jamás, para que ya no tengas sed. Y eso es lo que tenemos que compartir, el agua viva, Jesucristo. Pero llevemos al punto siguiente, donde Jesús nos quiere mostrar también algo importante. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ahí la mujer muestra su necesidad. Le pide al Señor, así como el Señor Jesucristo le dijo en los textos arriba, donde le dice, dame de beber, y luego cuando le dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí la mujer reconoce esto y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ahí está el primer punto para evangelizar a una persona, que reconozca su necesidad, que pueda percibir y ver que es mucho mejor lo que el Señor nos ofrece que lo que este mundo puede ofrecer, que es temporal y pasajero. Pero lo que el Señor nos da y nos ofrece es eterno, es la salvación, es la vida eterna. Y esta mujer lo reconoce en ese momento. Pero en el versículo número 16 la lleva a otro punto, que es el propósito también por el cual le predica. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ahí empieza con su vida personal, donde a veces no queremos que las personas no quieren que se metan con sus vidas personales. Y es cierto, nosotros no vamos a arreglar ninguna vida personal, pero Jesús es el único que puede arreglar las vidas de las personas como la de esta mujer. Solo Jesucristo puede hacer que una vida que está destrozada o quebrada, Él puede restaurarla. Dios tiene el poder para restaurar y sanar una vida. Y no importa cuál sea su pasado, cuál sea su presente, ¿cierto o no? Porque Jesús tiene el poder de restaurar un corazón o una vida o sanar cualquier herida. Y Jesús le dice, llama a tu marido, dile que venga aquí. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y luego le dice lo siguiente, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tuyo, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Siempre Jesús nos va a llevar al punto donde reconozcamos nuestras faltas, nuestros errores, para que Él nos pueda perdonar y sanar. A menos que no reconozcamos, pues no puede haber un perdón y una sanidad. Pero entonces Jesús la llevó a ese punto. Ya reconoció que Jesús es el agua viva, pero ahora le voy a llevar a este otro punto de su vida personal. Y por eso la mujer le dice, me parece que tú eres profeta, porque ¿quién sabía la vida personal de esa mujer? Pues la gente que la conoce. Pero Jesús, humanamente hablando, pues no. Pero como Él es Dios, es Jesucristo, pues Él conoce las vidas de todas las personas. Y la mujer se sorprende. Tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Y luego le lleva a otro punto, tratando de desviar esta plática, pero dice aquí lo siguiente: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, o sea, el monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Solo una persona regenerada, una persona salva por la gracia de Dios y que tiene el espíritu de Dios en su corazón, es aquella persona que puede adorar a Dios verdaderamente, en espíritu y en verdad. Las personas tratan de adorar a Dios a su manera, pero como no tienen el Espíritu Santo en su corazón, pues no lo pueden hacer de manera correcta. Y su enfoque es en otro tipo de adoración,
o en otra adoración o en otra persona, pero no en Jesús, no en Dios. Versículo 25, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y ahí Jesús se la revela, le dice tal y cual es. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y recordemos que Jesús, cuando dice las palabras yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad, etcétera, bueno, todos los yo soy, aquí se le presenta y le dice: yo soy el que habla contigo. Y recordemos un poquito que también Dios, Jehová Dios, se manifiesta a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Entonces, eso quiere decir que yo soy el Mesías. Él está hablando contigo. Yo soy esa persona que tú esperas, en la cual debes creer y en la cual debes confiar, que yo te puedo ayudar, perdonar, salvar y dar esta agua de vida. Y así lo reconoció la mujer. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaban con una mujer. Sí se maravillaron. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Así es que, hermanos, el acercarnos a una persona, hablarle del Evangelio, a cualquier persona que podamos hablarle del Evangelio, no importa quién sea, quién es, qué clase de vida tiene, qué lengua habla, qué cultura, no debe ser ninguna limitación para nosotros como cristianos. Dios siempre nos prepara, Dios siempre nos da de su gracia, y cuando nos ponemos en las manos del Señor para que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos va a dirigir con las palabras precisas, correctas, para hablar a cada persona de acuerdo a su necesidad. No será igual con todas las personas cuando uno habla, pero de manera específica Dios siempre nos dará esa palabra por medio de su Espíritu Santo para hablar como conviene, y no como nosotros, sino más bien de acuerdo a la palabra de Dios. Y para finalizar con esto, dice el siguiente texto, en los siguientes versículos. Entonces dice que en el 28 la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, dejó su cántaro, ya no le interesó, es decir, ya no se preocupó por llevar esa agua que necesitaba, porque ahora ya tenía el agua de vida, ya había conocido a Jesús el Mesías, el Cristo, y había recibido esa agua de vida. Y dice que se fue a la ciudad y les dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Este es el testimonio de esa mujer, de donde Dios la sacó, y ahora ha creído en Jesucristo, ha reconocido que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, y ha pedido esa agua viva para ella, y ahora ella va a compartir el mensaje, el testimonio. Entre tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben cuál es. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La iglesia tiene un propósito aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia? Dios nos ha establecido como iglesia, allá nosotros en la iglesia Jireh y aquí en Betel, y nos ha dado una misión, una encomienda, y nos ha dado su visión. Y el propósito que Dios nos tiene aquí en la tierra es que proclamemos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Proclamar el mensaje, proclamar que en Cristo hay salvación y vida eterna. Es lo mismo que hizo esta mujer, dio testimonio. Es lo mismo que Jesús dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La iglesia tiene un objetivo aquí en la tierra: cumplir la obra de Dios. Nosotros somos la obra de Dios, pero necesitamos multiplicarnos. La iglesia bautista Betel necesita multiplicarse llevando el Evangelio aquí, allá, más allá y en todas partes donde Dios nos lleve y nos indique, y donde el Señor nos está abriendo puertas para llevar su palabra. Pero tenemos que estar siempre despiertos, así como Pablo, atentos a la visión, para poder estar dispuestos a obedecer la voz del Señor. Y esta es la voz de Dios, su palabra. ¿No dicen ustedes que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y luego cuando Jesús les dice: he aquí, os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y se refiere al pueblo samaritano cuando les dice Jesús: he aquí, alcen vuestros ojos, miren los campos, ya están listos para la siega. Y luego
Enseguida les dice Jesús: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Es un gozo llevar a una persona a los pies de Cristo. Es un gozo ver una vida restaurada por Jesucristo. Es un gozo ver una vida que ha sido ya perdonada y salvada por la sangre de Jesucristo. Por eso dice aquí la Escritura: para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Finalmente cada uno recibe su recompensa. Así es que ni más ni menos, delante del Señor, la obra que hacemos para Dios es para Él, y a cada uno nos recompensará y nos dará nuestro pago. Pero es la obra del Señor y somos colaboradores en su obra. Más adelante, el versículo 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él, creyeron en Jesús por la palabra ¿de quién? De la mujer, porque dio testimonio, daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Cristo, a Él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él, y le decían a la mujer: y ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ese es el punto final, que las personas reconozcan que Jesucristo es el Salvador y Señor del mundo y de nuestra vida también. Aunque un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí en la tierra, nuestra misión, nuestro trabajo como iglesia, como cristianos, es dar testimonio de Jesús. ¿Estamos listos para dar ese testimonio? ¿Hay algo que nos impida llevar el evangelio y dar testimonio de Jesús? ¿Qué tan importante es llevar esta agua de vida a las personas para que también ellos puedan gozar de esta agua de vida y no vuelvan a tener sed jamás, sino puedan gozar de esta vida eterna? Es muy importante. Yo diría es urgente llevar el mensaje. Es vital, es vital. ¿Cuántas personas mueren al día? Bueno, no sé la estadística, pero muchas personas mueren. ¿Cuántas personas han fallecido a nuestro alrededor en estos días? Que usted ha sabido de alguien que murió y que no tuvo la oportunidad de escuchar el evangelio, aunque fuera una vez. O quizás tuvo la oportunidad, lo rechazó y pues no aceptó a Jesús en su corazón. O tuvo la oportunidad y aceptó a Jesús y enseguida el Señor partió con el Señor. Pues seguido vemos personas que así pasa. Alza tus ojos, Iglesia Bautista Betel, alcemos nuestros ojos y miremos los campos que ya están preparados para la siega. Los hermanos misioneros, los que predicamos el evangelio, hemos sido llamados especialmente por Dios para llevar esa encomienda a aquellos lugares. Pero tanto ustedes como nosotros podemos participar dando para misiones, orando, dando y yendo también. 3 maneras de poder participar: orando, dando y yendo hasta los campos misioneros. Organizar viajes misioneros es hermoso. Sé que es complicado porque muchos tendrían que decir: voy a pedir permiso en mi trabajo, voy a ver si me dan vacaciones, etcétera. Pero créalo, vale la pena. Es una gran aventura llevar el evangelio, compartir. La recompensa viene de parte de Dios. Pero sobre todo, aquí, en el área metropolitana de Nuevo León. ¿Qué más digo? Aquí en Guadalupe, donde ustedes vivan. Sé que aquí hay hermanos que viven en Apodaca, en Juárez, etcétera. Pues que ahí tu hogar sea un centro misionero. Que ahí tu familia sea un centro misionero o de predicación, donde pueda ir la gente y pueda escuchar el evangelio. De alguna de otra manera Dios nos puede usar. Hay muchas estrategias, hay muchos métodos, pero la palabra de Dios es una. Jesucristo es uno. Dios, Jesús y el Espíritu Santo nos impulsan y nos hablan de predicar su palabra. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Entonces, Señor, solamente esperamos que dé fruto en el corazón de cada uno de nosotros. Y si está dando fruto, que ese fruto permanezca y continúe dando fruto toda nuestra vida.
Pero si hubiera alguien aquí en esta hora que tu palabra, Señor, ha llegado a su corazón, pues que nos impulse a cumplir, a obedecer tu bendita palabra, de llevar el evangelio a toda criatura. Gracias te doy. En esta hora te lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahora vamos a pasar a lo que es la